17. En el práctico 18, una continuación del 16, donde empezamos a introducirnos en lo que son los regímenes especiales. En este mecanismo de distribución horizontal, ¿sí?, entre los distintos poderes tributarios que establece el convenio multilateral para lo que es evitar la superposición tributaria en este acuerdo político o en este pacto que es la ley convenio, tenemos que seguir viendo la mecánica de cómo se distribuye la base imponible de los ingresos brutos para compatibilizar así las competencias tributarias de estas 24 jurisdicciones intervinientes, las 23 provincias y la CABA. Habíamos visto que existen dos regímenes de atribución de base imponible o de distribución de base imponible para lo que es ingresos y gastos, teniendo en cuenta que existe régimen general, que es el residual, lo vimos. Si no entra por lo especial, me voy a lo general, o sea que el encuadramiento hay que analizarlo particularmente para cada sujeto, teniendo en cuenta primero los regímenes especiales y la actividad o las actividades del sujeto, y si no entra por lo especial, recién me voy a lo general. Los especiales dijimos que eran taxativos, que eran desde el artículo 6 al artículo 13, o sea que primero tengo, repito, que analizar la posible inclusión en ellos, y hay que medir la actividad y atribuir base imponible de ingresos brutos y de ciertos tributos municipales también. Pueden coexistir, ojo, esto también lo dije en otras clases, que pueden coexistir en un mismo sujeto actividades que se desarrollen por un régimen, o sea, por el régimen general y por regímenes especiales, en un mismo sujeto y en una misma liquidación, o sea que pueden coexistir ambos. Pero tengamos en cuenta que los regímenes especiales son taxativos y son exclusivos de los artículos 6 al 13, y en todos ellos hay una atribución que se efectúa según coeficientes. Esa atribución de ingresos corrientes se efectúa según coeficientes fijos o predeterminados. Habíamos visto, por ejemplo, para lo que era las empresas de transporte, en ese caso era el único caso que se atribuía el 100% de la base imponible a una sola jurisdicción, que era la jurisdicción de origen del viaje, que era la jurisdicción donde subían los pasajeros y la carga, o la carga. Siempre se aplica los coeficientes en lo que son regímenes especiales sobre ingresos brutos de un periodo base mensual, porque el periodo de liquidación en los impuestos sobre los ingresos brutos de las distintas provincias también tienen un periodo de liquidación mensual. O sea que los regímenes especiales, si se quiere verlo así, son excepciones, pero al régimen general, no así a los principios del convenio. Hay que seguir aplicando los principios del convenio. ¿Se acuerdan cuáles eran los requisitos para el encuadramiento del convenio? Bueno, que era un único hecho imponible que debía configurarse de ejercicio de actividades por un mismo sujeto, más de una jurisdicción, tenía que ser un sujeto multijurisdiccional, y con ingresos atribuibles a todas las jurisdicciones, porque resultaban esos ingresos de un proceso que era económicamente inescindible. O sea que hay que desarrollar también la actividad, por supuesto, en más de una jurisdicción por el mismo sujeto. Después habíamos hablado del sustento territorial, que
que lo daban los gastos y decíamos que si no existía, digamos, una efectiva actividad o ejercicio real de actividad en una jurisdicción, no se verificaba el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Y habíamos dicho que cuando se finalizaba lo que era la apropiación de base imponible a las distintas jurisdicciones, cada jurisdicción asignaba un tratamiento propio según su propio código fiscal. Cada jurisdicción le puede dar un tratamiento de grabado o grabarlos a distinta alícuota o no grabado, exento, no computable, etc. Es un repaso introductorio, digamos, entre lo que es el convenio multilateral. Acá vamos a ver que en el práctico se pide para los tres casos indicados, en el planteo, tres casos indicados que se determine la base imponible a las distintas jurisdicciones teniendo en cuenta la aplicación del artículo 3 del convenio multilateral. Este artículo 13 está compuesto de 3 párrafos y la doctrina dice que tranquilamente podrían ser 3 artículos diferentes. Tiene la particularidad de que está destinado para lo que son productos primarios o actividad primaria, con un énfasis en la protección, un énfasis muy fuerte en la protección de la jurisdicción productora. Digo énfasis muy fuerte porque en algunos casos van a ver que existe incluso una sobreprotección a la jurisdicción productora para que ésta no quede huérfana de base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Dice que hay que determinar el impuesto a la actividad económica, que es el nombre técnico más correcto, que le dan en la provincia de Salta el impuesto sobre los ingresos brutos de las distintas jurisdicciones, y hay que suponer, como alternativa 3, que no se conociera el precio oficial o corriente en plaza al momento de adquisición. Vamos a ir por un momento a buscar en el convenio multilateral del artículo 13 y vamos a empezar con su lectura. Solo buscamos el colega. Bien. Pero quisiera, digamos, que analicemos párrafo por párrafo y hagamos, una vez que analicemos cada párrafo de los 3 párrafos que componen el 13, analizado el párrafo 1, hagamos el caso 1, analizado el párrafo 2, veamos el caso 2, y así sucesivamente con los 3 casos. Este artículo 13 tiene características especiales y en la parte práctica todo lo que es el método de casos es lo que nos va a terminar brindando el verdadero aprendizaje. También dijimos en otras clases que los regímenes especiales se separan del régimen general por una cuestión de lo que se buscaba era una simplicidad, razones de simplicidad, y por qué no razones también de equidad en la distribución. Habíamos dicho que en el régimen general se combinaban, o sea, si hacemos una comparación entre ambos, en el régimen general se consideraban los ingresos brutos y gastos para determinar atribución de base imponible. O sea, había ingresos por un lado, había que ver si eran computables y no computables de acuerdo a los criterios de localización de ingresos, gastos computables y no computables en el artículo 3, y siempre de acuerdo a lo computable, asignarlo a las distintas jurisdicciones y confeccionar el coeficiente unificado, que habíamos dicho que el general era residual. En cambio, ¿qué pasa con los que son regímenes especiales? Consideran solamente, y aquí lo vamos a ver y ya lo venimos viendo, ingresos brutos corrientes de cada actividad especial. O
sea, por cada actividad especial consideramos los ingresos brutos corrientes de esa actividad. Tampoco se confecciona un coeficiente unificado porque existen coeficientes fijos y o predeterminados. Por supuesto que se aplica en primer término el régimen especial si así corresponde. Especial desplaza a lo general. Y vamos a ver que dentro de lo especial que es estos artículos del 6 al 13, es especial el 13 también, valga la redundancia, y van a ver por qué. Porque combina, por un lado, asignación de ingresos directos y por el otro lado también combina régimen general en el mismo sujeto y por una misma operación. Es complejo entonces. Vuelvo a repetir. Combina asignación de ingresos directos más el régimen general en un mismo sujeto. Acá hay una mixtura entre lo que es régimen especial, propiamente dicho, y régimen general, por una misma operación, tratando, por supuesto, de amparar y proteger a la jurisdicción productora, que esa es la filosofía o el principio fundamental que tenemos que tener en cuenta. Ahora sí vamos a leer el caso, el primer párrafo, y después, haciendo algunos comentarios, vamos a ver el caso. Dice, artículo 13, en el caso de industrias vitivinícolas, o sea, de vinos y azucareras, lo que serían bodegas e ingenios, así como en el caso de productos agropecuarios, forestales, mineros y o frutos del país, ¿en qué estado? En bruto, elaborado o semi-elaborado en la jurisdicción de origen, o sea, en una jurisdicción, que es la productora. Cuando sean despachados por el propio productor, o sea, tienen que salir de la jurisdicción productora por el propio productor. Dice sin facturar, le hace sin vender, para su fecha, para su venta fuera de la jurisdicción productora, o sea, salen en una fecha, en momento uno, salen sin facturar o sin vender de la jurisdicción productora para afuera, a otras jurisdicciones. Ya sea que los mismos se vendan en el mismo estado en el que fueron despachados o luego de ser sometidos a un proceso de elaboración enviados a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de fraccionamiento o a terceros. Bueno, cuando acontece esa situación, o sea que salen de una jurisdicción y son despachados por el propio productor sin vender a otras jurisdicciones en cualquier estado, bueno, ¿qué pasa después? El monto imponible para dicha jurisdicción será el precio mayorista, oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de expedición. O sea, vamos de vuelta con esta parte, el monto imponible para dicha jurisdicción, o sea, la productora, será el precio mayorista, oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de expedición. Cuando existan dificultades para establecer el mismo, se refiere a ese precio mayorista transparente, se considerará que es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. Y las jurisdicciones en las cuales se comercialicen en otro momento, digamos, cuando ya apareció la venta, las mercaderías podrán gravar la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido monto imponible con arreglo, y acá está lo que les decía, que combina primero una asignación por un coeficiente fijo o predeterminado del 85% en este caso, y después con arreglo de las disposiciones del régimen establecido por el artículo 2
que es el régimen general. Entonces, vamos viendo. Para que no se pierda, digamos, lo que es la imposición en lo que son recursos naturales. Existe este artículo 13 que tiene un primer párrafo que es taxativo y hay que analizarlo, y anoten esto, hay que analizarlo desde la óptica del vendedor. Se analiza desde la óptica del vendedor y estamos en presencia de dos industrias, o sea, cuando el sujeto es industrial, tenemos dos industrias, la vitivinícola y azucarera, de las cuales pueden haber productos derivados de la industrialización, pueden ser vinos, les doy ejemplos, puede ser caña de azúcar o subproductos como el alcohol, bagazo. Bueno, son dos industrias, vitivinícola y azucarera, y el resto de productos primarios, por otro lado, que tenemos todo lo que dicen ahí, los agropecuarios, los forestales, los mineros y frutos del país, o sea que comprende todo lo que sería reino animal y vegetal, y también eso incluye el petróleo crudo y gas, o sea, dentro de un sujeto ya no industrial, sino un sujeto productor de productos agropecuarios, forestales, mineros, fruto del país. Como ven, es una enumeración amplia, súper amplia, o sea que engloba muchos productos. Entonces sepamos clasificar cuáles son los productos. Dos industrias, vitivinícola y azucarera, vuelvo a repetir, y productos 4, productos primarios, que son grupos, todo lo que sería productos agropecuarios, los forestales, mineros y frutos del país. Y ahí dije también que hay que incluir petróleo crudo y gas. Y hay ciertas condiciones a cumplir. Una vez que sé que lo tengo que analizar desde la óptica del vendedor, sabemos también cuáles son los productos de esta enumeración amplia que entran acá por este artículo o este párrafo, mejor dicho, primer párrafo del artículo 13, que tranquilamente podría ser un artículo aparte. Tengo que ver qué condiciones hay que cumplir. Y la primera que dijimos es que los productos sean despachados por el propio productor. ¿Cómo despacha un productor estos productos? Los despacha en bruto, elaborado o semi-elaborado, no importa el estado en que los despache, pero tienen que salir de la jurisdicción productora por el propio productor hacia otra jurisdicción y tienen que salir con remito. ¿Por qué? Porque salen dice sin facturar, pero ese sin facturar hay que entenderlo como sin vender. Entonces tienen que salir con alguna documentación y esa documentación pertinente es el remito. Y venderse, por supuesto, fuera de la jurisdicción productora. También se puede, la jurisdicción productora, ojo, que también puede ser parte de las jurisdicciones comercializadoras. Después, supónganse que sale un producto en bruto de una jurisdicción a otra donde se industrializa y después de industrializado se venden varias jurisdicciones, entre ellas la productora. Bueno, tranquilamente se puede dar esa situación. Y cuando se vende en las jurisdicciones distintas a la productora, o en las comercializadoras, le llama la doctrina, pueden venderse en el mismo estado o luego de ser sometidos a procesos de industrialización. ¿Estamos claros con esto o no? Bueno, si estamos claros con esto, tendríamos que ver qué distribución de base imponible damos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo, como dije, mixto. Primero, asignamos la base imponible de acuerdo a un porcentaje fijo y después con arreglo a las disposiciones del régimen general.
Entonces, para la jurisdicción productora, ¿qué iría? A la fecha del despacho, cuando sale la mercadería sin vender por el propio productor, hay que asignar el precio mayorista, oficial o corriente en plaza. Eso nos dice este primer párrafo del artículo 3. Pero generalmente ese precio mayorista, oficial o corriente en plaza, llámenlo como quieran, ese precio generalmente no existe. Como no existe, muchas veces subsidiariamente, o hay dificultades para obtenerlo, entonces el comercio ya prevé esa situación y dice, bueno, si existen dificultades, bueno, subsidiariamente aplicaré el 85% del precio de venta obtenido, pero ya me lleva a otro momento cuando se venda. Primero es cuando sale el primer momento es a la fecha del despacho, bueno, ahí tendríamos que aplicar el 85% del precio mayorista. Si no existe, cuando se venda, recién ahí, ahí sería el 85. Si no tengo el precio mayorista de plaza, el momento uno que es cuando sale, cuando se venda, tengo que distribuir para la jurisdicción productora en ese momento el 85% del precio de venta obtenido, y para las comercializadoras pueden grabar la diferencia entre lo que sería, digamos, ese con el precio de venta obtenido, digamos, y el 85, ese 15, lo pueden grabar a través del régimen general. Vamos a verlo con un caso práctico, y en base a eso vamos a hacer algunas consideraciones. Caso 1. Dice artículo 13, primer párrafo, caso de venta, el contribuyente es productor o el contribuyente puede ser industrial si es industria vitivinícola o azucarera. En este caso es de vino, dice que vitivinícola. Viñedos SRL, responsable inscripto en IVA y en impuesto a la actividad económica bajo el régimen de convenio multilateral, nos proporciona la siguiente información para la liquidación del anticipo agosto del periodo fiscal corriente del impuesto a la actividad económica, ingresos brutos para cada jurisdicción, y nos brinda algunos datos. Dato importante, la actividad, por supuesto, para el encuadramiento. Sabemos que es un sujeto que tributa por convenio multilateral y tiene producción de vid y elaboración y venta de vinos. Tiene casa central en Salta, el cultivo se hace en Salta, pero la planta industrial, es decir, la bodega propiamente dicha, está en Catamarca. Y dentro de las jurisdicciones comercializadoras, o sea, ¿cuál sería la jurisdicción productora? Acá, Alta. El producto primario se extrae, el cultivo, dice, se extrae de Salta. La jurisdicción industrializadora sería Catamarca, y las comercializadoras, donde dice locales de venta en el país, incluye a la productora, ¿ven? La situación que describí hace un rato. Incluye a Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Tiene fecha de cierre de ejercicio el 31 de diciembre y ya tiene los coeficientes unificados aplicables a cada jurisdicción para el periodo fiscal corriente. Salta 03013, Tucumán 02102, Jujuy, 2102, Tucumán 03032 y Catamarca 01853 respectivamente. Dice que el 15 de enero la firma realizó el envío desde Salta
Fíjense, sale desde Salta el 15 de enero, salen 10 toneladas de uva a la planta industrial ubicada en Catamarca para la elaboración de vinos finos, siendo la operación de traslado documentada mediante un remito. Sale de la jurisdicción productora por el propio productor en ese momento 1, que le vamos a llamar 15 de enero, sin vender, con remito, salen de Salta 10 toneladas. Y tenemos el dato del precio mayorista. El precio mayorista corriente en plaza a dicha fecha de expedición en la provincia de Salta es de 800 pesos para cada tonelada, valor neto de IVA. Entonces, en enero, 15 de enero, sale de Salta para Catamarca, ¿qué cosa? La vid, las uvas. Salen 10 toneladas, valuada a 800 pesos cada tonelada, con una documentación clave que es el remito, que la tengo que guardar esa información, y sé que en ese primer momento no hay venta, pero que después en algún momento va a haber venta en otro mes posterior, cuando se vendan industrializados, ya no como uva, sino como vino, se va a generar ingresos brutos que hay que distribuir en primer término para la jurisdicción productora y después para las jurisdicciones comercializadoras, como vimos recién, por arreglo de las disposiciones del régimen general. Entonces, vamos al primer momento a la jurisdicción productora. Vamos a ver primero que nada qué pasó, a cuánto se vendió. Veamos, digamos, la película completa y hagamos el análisis. No quiero acelerar. Los vinos elaborados con dichas toneladas, con las 10 toneladas, fueron comercializados en el mes de agosto. Se despachó en febrero y apareció el ingreso recién en enero, se despachó y apareció el ingreso recién en agosto en los locales de venta de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Los ingresos fueron de 30.000 pesos, ¿sí? La suma de 30.000 pesos neto de IVA. Y tenemos el tratamiento que les da cada jurisdicción con las alícuotas. Tenemos Salta grava a la industria, en este caso al 1,5, Tucumán 2,5, Catamarca y Jujuy al 3, y después vemos la alternativa. Entonces, vamos a la solución. ¿Lo ven bien ahí? Igual la deben tener, ¿no? Vamos a tratar con un poquito más adelante, sin que se pierda. Bueno, tenemos la asignación de base imponible según el régimen general del artículo 13, primer término para la jurisdicción productora. En esta jurisdicción productora tendríamos que asignarle de base imponible a Salta las 10 toneladas que se fueron por el precio que teníamos corriente en plaza, que era de 800 pesos. Entonces, 8.000 pesos, si multiplicamos, tendría que ser la base imponible para Salta en ese momento. Jurisdicción de origen Salta dice el 100% del precio mayorista corriente en plaza, el lugar de expedición es de 800 pesos la tonelada. Y después, subsidiariamente, digamos, a eso tenemos el tema del 85%, dice el equivalente al 85% del precio de venta obtenido se usa solo si existen dificultades para acceder al precio mayorista. Eso lo vamos a dejar con otro color. Se dio una venta de vino de 30.000 pesos, de 10 toneladas ocupadas en su elaboración. Entonces nos cambia el precio, ya no tenemos, digamos, 800 pesos la tonelada, sino con el valor agregado 2.550. Existen jurisdicciones donde se comercializa el producto
todas esas jurisdicciones comercializadoras, por supuesto que tienen derecho a atribuir a que se les atribuya base imponible, Catamarca, Salta y Jujuy, donde Salta también es productora, y tenemos una diferencia entre el ingreso bruto total y el monto atribuible a la jurisdicción productora de 22.000 pesos. ¿Por qué? Porque en un primer momento habíamos dicho que había que atribuirle a Salta 8.000 en el momento 1, es decir, cuando se despachan por el propio productor. Las 10 toneladas, 800 pesos, 8.000 pesos. Y en ese momento, Salta considera, de acuerdo al 74 y al 74 bis del Código Fiscal, al 174 y al 174 bis, considera la producción primaria exenta. ¿Por qué es de acuerdo al 174 y 174 bis? Porque la exención se encuentra condicionada y fundamentalmente hay que solicitarla, ¿sí? Cada contribuyente tiene que hacer el trámite de solicitud de exención, tiene un plazo para hacerlo y fundamentalmente no tiene que deber tributos provinciales. Entonces está condicionada a esa situación. ¿Cuál fue el precio de venta? El precio de venta o los ingresos de venta totales de agosto. Porque entonces despachó en enero, con remito, sin vender, le asignamos en enero base imponible para Salta 8.000 pesos, que el Código Fiscal de Salta termina dándole un tratamiento de exentivo. Pero cuando aparece consecuentemente el ingreso, tenemos que atribuir la base imponible de la diferencia, pero es en otro momento, ya en el mes de agosto que estamos liquidando. Fíjense que dice asignación de base imponible según régimen general, lo dice la última parte del primer párrafo, dice el primer párrafo, el fin, lo vimos, cuando dice, acá está, quiero leerlo completo. Las jurisdicciones en las cuales se comercialicen las mercaderías podrán gravar la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido monto imponible con arreglo al régimen establecido por el artículo 2, que es el régimen general. Entonces teníamos los coeficientes y le aplicamos a esa diferencia los 30 menos los 8, 22, según cada jurisdicción. De Salta va a tener el 30,13%, Tucumán 21,02%, Jujuy, perdón, 21,02%, Tucumán 30,32% y 18,53% para Catamarca. Ahí tenemos aplicados los importes para la diferencia, es decir, para los 22.000. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acá termina la historia o no? Termina la historia de comercio multilateral, pero cada jurisdicción tendrá que aplicarle la base imponible, es decir, gravar, por ejemplo, Salta tendrá que aplicarle a lo que habíamos aplicado a los 22.000 por 0,13, bueno, ya tenemos la base imponible, tendrá que aplicarle la alícuota para encontrar el impuesto determinado, pero de ingreso bruto. Entonces tendrá que aplicarle, según lo que vimos, el 1,5%, Jujuy lo grababa al 3%, Tucumán al 2,5% y Catamarca al 3%, si no me acuerdo mal. Acá está. Salta al 1,5%, Jujuy al 3%, Tucumán al 2,5% y Catamarca al 3%. Cada jurisdicción a su porción de base imponible le aplica el tratamiento propio de su código fiscal.
Entonces, ¿cuánto va a tener Salta? Salta va a tener base imponible como jurisdicción, productora, primero que nada, los 8.000 exentos, y luego, en esta segunda parte, va a tener Salta como una de las jurisdicciones comercializadoras los 6.628,60. Entonces analicemos el caso de Salta. Por un lado, como jurisdicción productora, con el tratamiento exentivo que vimos, condicionada a la exención por el 174 bis. Si le aplicamos a los 6.628,60 la alícuota del 1,5%, bueno, el anticipo para Salta es 99,43. Así sucesivamente tenemos para Jujuy, que graba el 3, Tucumán, que graba el 2,5, y Catamarca, que graba al 3. Si nos fijamos en un primer momento, los 8.000, que es cuando se despachó por el propio productor los productos con remito, y en el segundo momento muy posterior, que pasó, el primer momento fue creo que en enero y este fue en agosto, los 22.000, que no, la diferencia de los 30 menos los 8, conforme a coeficiente unificado del régimen general. Y acá hay una variante, supuestos de reconstrucción de coeficientes con comercialización solo en Salta y Jujuy. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasaría si se comercializaría únicamente en dos jurisdicciones, en Salta y Jujuy? Es una variante. Vamos a verla con otro color. Estoy verde y amarillo, más brazuca que nunca. Entonces, ¿cuál es el coeficiente para Salta? 0,3013 y para Jujuy 0,2102. Bueno, ¿cuánto totalizan ambos? Solamente jurisdicciones comercializadoras, con el supuesto de que saquemos a Tucumán y a Catamarca, 51,15. Hacemos simplemente una regla de 3 simples, ¿sí? Ese 0,51 es el 100%, bueno, corresponde. ¿Cuánto representa el 0,13 en el 0,51? Un 0,59 y un 41% respectivamente para los 22. Ese es un caso, simplemente un caso en el cual alguna de las jurisdicciones comercializadoras desaparezcan. En este caso hacemos que desaparezcan 2. Ahora, habíamos dicho, vamos acá, alternativa, reconstruya el coeficiente considerando, ya lo hicimos, considerando que las jurisdicciones comercializadoras son solo Salta y Jujuy. Habíamos dicho, ¿cómo lo puedo explicar? Vieron que en un primer momento fueron los 8.000 por el despacho del propio productor como base imponible para Salta. Habían un precio mayorista de las 10 toneladas, por tonelada era de 800 pesos. Bueno, ¿qué pasa si hubiesen existido dificultades para obtener ese precio mayorista? Esa situación la prevé este primer párrafo del artículo 3. Y dice que si existen dificultades o no hay precio mayorista, hay dificultades para obtener el precio corriente en plaza, mayorista, oficial, llámenlo como quieran, hay que aplicar el 85% sobre el precio de venta obtenido.
Si yo hubiese aplicado, ¿cuál fue el precio de venta obtenido total, los ingresos, los 30.000? Si yo le hubiese aplicado a los 30.000 el 85%, ¿cuánto me da eso? En vez de 8.000, fíjense, ¿no? No sé si está en el práctico, pero en vez de 8.000, si yo le aplico el 85% a los 30.000, ¿dónde está? No está. ¿Está o no está? Ah, acá está. Y ahí se lo ponen por tonelada. Lo ponen por tonelada, me da 25.500. Pero a mí me interesa que comparen estos 25.500 con lo que asigné a Salta, que es 8.000 como productora, no solamente los 8.000, ¿no? Sino la parte de los 8.000 como productora, más los 6.628. Bueno, 25.500 es mayor que 8.000 más 6.628, bastante mayor. Es casi el doble de la suma de ambos. Entonces ahí, en esa situación, digamos, donde no existe el precio mayorista o es difícil de encontrarlo, se evidencia, a mi criterio, una sobreprotección de la jurisdicción productora. Por eso hay un orden de prelación y se tiene que respetar este orden de prelación. Es subsidiario aplicar el 85% sobre el precio mayorista. Por eso la importancia de tener buen papel de trabajo y evidencia, digamos, o prueba de información de dónde el contribuyente sacó ese precio mayorista y si hubo dificultades para obtenerlo, tener evidencia de que hubo dificultades para obtenerlo. Bueno, vamos a ver ahora el caso 2, si es que no quedan dudas con esto. Profe, Sí, disculpe, buen día. buen día, escucho. Ahí en el planteo decía que los ingresos por 30.000 correspondían a los productos elaborados con las uvas que salieron de Salta, con las 10 toneladas. En el caso de que fueran hechas con toneladas que también tenían stock, ¿qué pasaría en este caso? Está buena la pregunta. Acá lo hacemos así para no complicar más, digamos. Esa situación ya es demasiado compleja, ¿sí? Si hubiera tenido mercadería en stock, bueno, tendría que haber hecho el análisis de con cuál se está utilizando y cuánto para hacer el análisis de acuerdo al momento 1 y ver a cuánto salió cuando salió sin vender. ¿Sí? Bien, profe. Vamos a ver el segundo párrafo. Bueno, igual la consulta. Vamos a ver el segundo párrafo. Este segundo párrafo nos cambia un poco la óptica, radicalmente diría, no un poco, porque este segundo párrafo hay que analizarlo desde la óptica del comprador. ¿Sí? Dice, en el caso de industria, también hay industrias acá, tabacalera, cuando los industriales adquieran directamente mercadería, materia prima, a los productores, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora un importe igual al respectivo valor de adquisición de dicha materia prima. O sea, estamos hablando de una industria, estamos hablando de la industria tabacalera y estamos hablando de un sujeto industrial como comprador que le compra, en este caso, según lo que dice acá, en el caso de la industria tabacalera, cuando los industriales adquieran directamente materia prima a los productores, le compra directamente al productor, ¿qué cosa? Tabaco, industria tabacalera, compra tabaco, ¿sí? Se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora el importe
igual al respectivo valor de adquisición de dicha materia prima. Después, la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido importe será distribuido entre las distintas jurisdicciones en que se desarrollen las posteriores etapas de la actividad conforme el régimen establecido en el artículo 2, que es el general. Entonces acá vuelve otra vez a hacer un tratamiento mixto. Primero hace una asignación directa por régimen especial y después hay una diferencia que se distribuye con arreglo a las disposiciones del régimen general. No es que se distribuye por régimen general, todo es por artículo 13, régimen especial. Pero este artículo 13 utiliza los coeficientes y disposiciones del régimen general. Ya lo aclaramos eso al principio. Igual criterio se seguirá, dice, en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores, intermediarios, no solamente comprarle, digamos, del industrial al productor, sino que igual criterio se seguirá en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores e intermediarios de otros productos que son quebracho de algodón de los respectivos industriales y otros responsables del desmote. Y en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores e intermediarios de arroz, lana y fruta. Bueno, acá nos nombra varios productos más. ¿Qué es el desmote? Es separar, en el caso del algodón, la semilla de lo blanco, digamos. No sé cómo explicar. No conozco tampoco mucho, no soy un experto en este tema. Bueno, tenemos por un lado, vamos a diferenciar productos. ¿Qué productos tenemos? Por un lado tabaco, por otro lado quebracho y algodón, y después nos nombra en un tercer grupo arroz, lana y frutas. ¿Sí? Tabaco por un lado, quebracho y algodón por otro lado, y por otro lado arroz, lana y fruta. ¿Quién es el vendedor en el caso del tabaco? ¿Quién es el vendedor? El productor. ¿Y quién es el comprador? La industria, que le compra directamente, el sujeto industrial, sería la tabacalera, le compra directamente al productor. En el caso de quebracho y algodón, los vendedores son más, no solamente son productores, sino que pueden ser también acopiadores o intermediarios. ¿Y quién compra? Compra un industrial también o el responsable del desmote, que es lo que dije recién, de separar la semilla de lo blanco en el caso del algodón. ¿Sí? ¿Y quién es el vendedor en el caso de arroz, lana y frutas? Bueno, el vendedor son los mismos, productor, acopiador o intermediario. O sea, en quebracho y algodón y en arroz, lana y fruta puede vender no solamente el productor, como es el caso del tabaco, sino que lo pueden vender también a acopiadores o intermediarios. ¿Y quiénes son los compradores? Bueno, en el caso estábamos viendo del quebracho y algodón, industriales o responsables del desmote. Y en el caso de arroz, lana y frutas, ya puede comprarle a esos productores, a esos acopiadores o a esos intermediarios cualquier sujeto. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Si sabemos cuáles son los productos, sabemos cuáles son los vendedores, sabemos cuáles son los compradores, sabemos que hay que analizarlo desde la óptica del comprador, veamos cómo es la distribución de la base imponible. Por un lado, tenemos siempre que ver lo que le corresponde a la jurisdicción productora. Y a la jurisdicción productora le corresponde el valor de adquisición de la materia prima en ese primer momento. O sea, una suerte de costo de mercadería vendida, ¿sí?
valor de compra o valor de adquisición de la materia prima le corresponde. Y después las jurisdicciones donde se desarrollen las posteriores etapas tienen que sacar la diferencia entre el ingreso bruto total obtenido por esa industrialización y el importe real que se le pagó al productor, de acuerdo en otro momento, ya cuando aparece el ingreso de venta, de acuerdo a las disposiciones del régimen general. O sea que para aplicarlo en las jurisdicciones comercializadoras es necesario que el comprador haya realizado ventas ya, compra y después lo procesa sí, compra y lo somete a algún proceso y después lo vende, y cuando lo vende consecuentemente ya obtiene ingresos. Y bueno, en ese momento de la obtención de ingresos, es el momento 2, que le llamo yo, ahí hay que aplicar las disposiciones del régimen general. Entonces hay que ir viendo operación por operación. Vamos a ver el TP. Enunciado. Dice, caso 2, artículo 13, segundo párrafo. Caso de compras. El contribuyente es el industrial y hay producción, en este caso, de cigarrillos. Hay que analizarlo desde la óptica del comprador. La firma, no sé mucho inglés, Tobacco, Tobacco S.A., inscrita en la actividad económica bajo convenio multilateral, nos proporciona la siguiente información de interés fiscal para la confección del anticipo a agosto, del periodo fiscal corriente, el impuesto a la actividad económica e ingreso bruto. Tenemos la misma prácticamente ficha de datos de actividad principal, producción de cigarros, cigarrillos, habano. Tiene casa central en Salta y la planta industrial en Salta, Salta capital. Y tiene sucursales en Tucumán y Santiago del Estero. Bueno. Coeficientes unificados aplicables a cada jurisdicción para el periodo fiscal corriente. Salta tiene 0,5265. Y así siempre con 4 decimales, porque así lo establece la arbitral, ¿no? No es que nosotros nos ponemos en sacar 4 decimales, trabaja así. Tucumán tiene 3084 y Santiago el 01651. Si no da uno la suma, algo hicimos mal cuando fue el tema de la construcción del coeficiente unificado. Durante el mes de agosto, de acá viene lo importante, durante el mes de agosto compró tabaco, que es materia prima, a productores primarios de Salta, y esta modalidad se da actualmente. Hay gente, muchos productores primarios que tienen un pedacito, una parcela, un terrenito rural, algo, no necesariamente un latifundio de oligarcas millonarios, sino que pueden tener parcelas de 1 o 2 hectáreas y hacerlas trabajar. Existencia inicial, esto vinculado a la pregunta. Bueno, esos productores le venden a un sujeto industrial que pone condiciones casi leoninas porque le fija un precio. Por eso se aglutinan en cooperativas para tener un poco más de fuerza que si tuvieran que hacer el trato de forma individual. Existencia inicial de materia prima de agosto, 0. Existencia final, 0. O sea, todo esa suerte de costo de mercadería vendida va a estar dada por el valor de adquisición de la materia prima. ¿Sí? No hay ni existencia inicial ni final, vinculado a la pregunta. La comercialización mayorista de dichos productos se realizó en las sucursales que posee la firma, siendo los ingresos totales de ventas, por ventas neto de IVA, 780.000. La apertura de la venta en cada sucursal es la siguiente.
o sea, si sumamos los 350.000 de Salta, los 150.000 de Tucumán y los 280 de Santiago, obtenemos un total de 780.000. Entonces, en momento uno, vamos a pensar ahora, en momento uno, ¿qué pasó? Compró el sujeto, ¿qué sujeto? Esta industria que estamos analizando, compró a productores primarios por un valor de 550.000. Esos 550.000 son base que hay que asignar a la jurisdicción productora. Siempre en primer término analizamos jurisdicción productora. ¿Cuánto le ponemos entonces para Salta? ¿Cuánto le asignamos? 550.000. No hay existencias iniciales ni finales. ¿Y Salta qué va a hacer con eso? ¿Lo va a grabar o es producción primaria? Tiene que grabar porque es para una producción industrial de cigarrillos. ¿Sí? Y ahí dice que la industria está grabada al 1,5%. Y ahí tienen la ley 8064 provincial que deroga la exención para producción de bienes. O sea, ya no está exenta la industria, sino que está grabada al 1,5%. ¿Cuántos son los ingresos brutos que se obtuvieron por las ventas en las comercializadoras? 780.000. Ingreso bruto total por la industria. La diferencia, digamos, entre los 780 y los 550, que fue el importe que se le pagó a los productores, hay que distribuirlo, esos 230.000, conforme los coeficientes del régimen general. ¿Y qué nos da la pauta que hay que hacerlo así? Que este artículo que estábamos leyendo nos dice que la diferencia entre el ingreso bruto total y el referido importe, que es el que se le había pagado, digamos, a los productores, será distribuido entre las distintas jurisdicciones donde se desarrollen etapas posteriores, ¿sí? Donde se desarrollen las posteriores etapas de la actividad, conforme artículo 2. Entonces, esos 230.000 hay que distribuirlo. Para Salta le correspondía un 52.65, para Tucumán un 30.84 y para Santiago un 16.51. Vamos a verlo en la solución. Y cada jurisdicción, una vez que hagamos la distribución, le va a dar un tratamiento de acuerdo a su código fiscal. Ahí termina el convenio y empieza ingreso bruto de cada provincia. Salta la grabará al 1,5, Tucumán y Santiago al 5, respectivamente. Caso 2, asignación, dice, caso de compra, el contribuyente en la industria de cigarrillos que adquiere la materia prima. Bueno, vamos viendo. Asignación de base imponible según el régimen especial, segundo párrafo del artículo 13 para jurisdicción productora. Habíamos dicho que en un primer momento le corresponde a la jurisdicción de origen, a Salta, 550.000. ¿Por qué 550.000? Porque es el importe que le pagó el sujeto, que era el industrial, que le compró directamente, como prevé el supuesto para este producto, el industrial compra directamente a los productores. A la jurisdicción productora, entonces, le corresponde atribuir el valor de adquisición de la materia prima, pero de los productos vendidos. Entonces tengo que saber si corresponden o no a productos vendidos. Y habíamos hecho esa suerte de costo, donde no habían existencias iniciales ni finales. Entonces, esa suerte de costo de mercadería vendida, 550.000, es para Salta y va grabado por producción, en este caso fabricación de bienes, porque tiene la planta industrial de los cigarrillos en Salta. Y ahora,
después cuando aparece, digamos, ¿en qué momento nos dice que se compró? ¿En qué momento nos dice el planteo o no nos dice que se le compró? En el mismo mes, en el mismo mes. Bien. Entonces, en el mismo mes hacemos la asignación de base imponible para todas las jurisdicciones donde se desarrollan etapas posteriores según, digamos, donde se comercializa. Jurisdicciones donde se comercializa el producto también incluye dentro de las comercializadoras a la jurisdicción productora. ¿Cuál era la jurisdicción productora? Salta. Las jurisdicciones comercializadoras Tucumán, Salta y Santiago. Diferencia entre el ingreso bruto total por venta y el monto atribuible a cada jurisdicción, los 230 que les comentaba recién. 780 menos 550.000, esa diferencia. Esta diferencia la aplicamos los coeficientes de acuerdo a las disposiciones del régimen general y obtenemos una base imponible para distribuir para Salta 121.000, para Tucumán los 70 y para Santiago los 37.973. Y cada una de las jurisdicciones, una vez que se les atribuye base imponible, de acuerdo a su propio código fiscal, asigna un tratamiento que vimos recién. Para Salta, por un lado, vamos a tener los 550.000 como jurisdicción productora y por otro lado vamos a tener los ingresos por la comercialización en esta jurisdicción de 121.095. Todo, si lo sumamos, nos da 671.095 al 1,5% que es la alícuota aplicable de acuerdo al impuesto a la actividad económica local, digamos un impuesto determinado de 10.066,43. Y así Tucumán y Santiago respectivamente aplican a la porción, digamos, de torta que les quedó, le aplican la alícuota del 5% a esas bases imponibles y obtenemos el impuesto determinado de 3.500 y 1.898 respectivamente. Este segundo párrafo, con respecto al primero, engloba menos productos, porque el primero teníamos, y menos industria también. En el primero, si vamos a hacer una comparación, en el primero teníamos dos industrias, vitivinícola y azucarera. Acá solamente tenemos la industria tabacalera. Y en cuanto a productos, teníamos muchos productos del reino animal y vegetal en el primero, por nombrar algunos productos agropecuarios, forestales, mineros, productos del país, donde toda esa enumeración amplia se enfocaba en un sujeto productor. Ahora tenemos menos productos, vuelvo a decir, para el segundo párrafo tenemos tabaco, por un lado, quebracho de algodón, arroz, lana y frutas, pero no solamente nos enfocamos en el productor únicamente para lo que es tabaco, pero para el resto puede ser productor, un acopiador o intermediario. Y bueno, esa era la comparación, básicamente. ¿Sí? No, la consideramos productor también. Consideramos productor también, sí entra en el régimen porque es aglutinamiento de productores, digamos, pero no dejan de ser productores. Por favor. Bueno, vamos a ver el último párrafo, que es bien.
no es polémico, pero es bastante considerable que es mera compra. Profe, En esta, ¿alguien habló? sí, Ah, sí. tengo una consulta. Ahí en el planteo nos da la composición de los ingresos brutos por venta. En el caso de que no tengamos los coeficientes unificados, ¿utilizamos eso para sacar porcentaje y así atribuir base imponible? Perdón, en el planteo nos da que La composición de los ingresos brutos por venta de los 780.000. sí, siempre tiene que aparecer el ingreso, pero para la diferencia, me decís para la diferencia, digamos, entre lo que se le paga al productor en este caso y lo que se obtiene por la comercialización. Lo que No, distribuimos por régimen general, digamos, ya tenemos los coeficientes unificados porque salen de una DJ anual que es el CM05. ¿Cuál sería claro. la? Si no tuviéramos esos coeficientes, o siempre lo vamos a tener. No, siempre lo vamos a tener. Y sí lo vamos a tener. Entonces la Algo, composición estaría así como lo algo planteamos. que sea, no sé, un caso de inicio de actividades, pero si no, siempre lo vamos a tener. Entonces en este caso no utilizaríamos esa composición de los ingresos. ¿En cuál caso? En eso de los 780 que estaban compuestos por Salta cierta cantidad, Santiago otra y así. No lo utilizaríamos. A ver, en el planteo, Sí, los 780 nos da la apertura de ingresos en cada jurisdicción, digamos, pero son ingresos ya de venta. claro, eso no lo utilizaríamos para sacar coeficiente. No, para el coeficiente hicimos la diferencia entre los 780 y los 550 que se compró, pero si no contáramos con los coeficientes de Salta, Tucumán y Santiago, tendríamos que irnos a un caso de inicio de actividades, digamos, en otras situaciones, en las que estás planteando. Esta apertura de ingresos siempre la vamos a tener porque vamos a saber qué se vendió en cada jurisdicción. Tenemos que saberlo, estamos obligados. Ah, bien, bien. Bueno, vamos con tercer párrafo. Toma un poco de agua. Ojo que Mera Compra en Salta para su gravabilidad no requiere de habitualidad. Es una de las excepciones a... Vieron que el hecho imponible del impuesto a la actividad económica es el ejercicio habitual de actividad grabada en la jurisdicción local, lucrativa o no. ¿Se acuerdan? Bueno, el 160, dentro de las excepciones a la habitualidad, o sea que no es requisito que sea habitual para que esté grabado, prevé la mera compra. Entonces tengan eso en cuenta. No requiere para su grababilidad, no requiere entonces de habitualidad. Este tercer párrafo es omnicomprensivo y se debe analizar desde la óptica de quién. Si dice mera compra del comprador o del vendedor. Vendedor. Al revés, desde la óptica del vendedor. El que se analiza de la óptica del comprador únicamente el segundo. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué dice. En el caso de la mera compra, estoy ya en el convenio 13, tercer párrafo, dije, ¿no?, que podían ser 3 artículos distintos tranquilamente. Eso no lo digo yo, lo dice la doctrina. Cada párrafo podría ser un artículo. En el caso de la mera compra, cualquiera fuera la forma en que se realice, de los restantes, por eso digo que es más omnicomprensivo, porque dice de los restantes productos agropecuarios, forestales, mineros y o frutos del país, producidos en una jurisdicción
son producidos en una jurisdicción, pero para ser industrializados o vendidos fuera de la jurisdicción productora, y siempre que ésta no grave la actividad del productor, se atribuirá en primer término a la jurisdicción productora el 50% del precio oficial o corriente en plaza a la fecha y en el lugar de adquisición, y cuando existan dificultades para establecer ese precio, se considerará que es equivalente al 85% del precio de venta obtenido. La diferencia entre el ingreso bruto total del adquirente y el importe mencionado se atribuirá a las distintas jurisdicciones en que se comercialicen o industrialicen los productos conforme al régimen del artículo 2. Y dice, en todos los casos en que la jurisdicción productora grava la actividad del productor, la atribución se hará con arreglo a régimen general. Entonces, algunos comentarios que tenemos que hacer de esto. Primer comentario, ya lo hicimos. En Salta, para su gravabilidad, no requiere de habitualidad la mera compra. Segundo comentario, se tiene que analizar desde la óptica del vendedor, al igual que el primer párrafo. Tercer comentario, que es omnicomprensivo. ¿Por qué? Porque comprende los restantes, habla de restantes productos agropecuarios, forestales, mineros y frutos del país. Y ya el primer párrafo me hablaba dentro de los productos, el resto de productos primarios, hablaba de productos agropecuarios, forestales, mineros y frutos del país. Entonces acá me habla de otros. ¿Por qué van en este tercer párrafo y no en el primer párrafo? Si son lo mismo. Bueno, eso es algo que nos tenemos que plantear. ¿Por qué? Porque esos productos se van de la jurisdicción productora. No es que se van como en la situación del primer párrafo, que se iban despachados por el propio productor sin vender. Acá se van de otra forma. Viene alguien, lo compra y se lo lleva. ¿Sí? Hay una mera compra. Mera compra es solo se vendieron. La jurisdicción productora, digamos, los vende. Y los vende así, en bruto, de la forma en la que fueron extraídos, si se quiere, de la naturaleza, ¿sí? Su mera compra, cualquiera sea la forma en la que se realice. O sea, este tercer párrafo o esta situación está destinada a eso, a estos productos, los mismos, restantes productos agropecuarios, forestales, mineros y frutos del país, que salen de la jurisdicción productora porque viene alguien y los compra. Por ejemplo, compro madera en Chaco, la llevo a Salta y en una fábrica de muebles de Salta fabrico muebles, valga la redundancia, y los vendo en distintas jurisdicciones. Chaco es la jurisdicción productora, pero si no fuese ahí, si no existiese esto, viene cualquiera, compra un producto, se lo lleva y no hay demasiada generación de riqueza para la jurisdicción productora porque el valor agregado se da en otro lado con la industrialización y en otra jurisdicción donde se comercialice se llevaría mucha porción o toda. Entonces, salvo la de la primera venta o la mera compra, digamos. El convenio multilateral e ingreso bruto entienden, digamos, que el ejercicio de actividad no empieza cuando vendo, sino que, y hay que entenderlo así, y eso no es ser fiscalista, hay que entenderlo que el ejercicio de una actividad empieza, en este caso, con la compra. Con la compra. Para llevarse la mercadería, la materia prima en este caso, los productos, en este caso del ejemplo la madera,
y darle forma, digamos, o industrialización en otra jurisdicción y no dejar huérfana de base a la jurisdicción productora, entonces está prevista esta situación. Pero esta situación requiere de condiciones que hay que cumplir. ¿Cuáles son esas condiciones que hay que cumplir? Bueno, tenemos que la jurisdicción productora no grave la actividad del productor. ¿Por qué? Porque si la grava, ¿qué pasa? Bueno, acá nos dice que aplica el régimen general. Segunda condición, o sea, la primera es que la jurisdicción productora no grave la actividad del productor. ¿Salta grava la actividad primaria o no? Vimos que no, está exento. Que no se trate de... la segunda condición sería, la primera, vuelvo a decir, que la jurisdicción productora no grave la actividad del productor, porque si la grava va al régimen general. La segunda condición, también importante, que no se trate de producto del segundo párrafo. Todo lo que vimos, tabaco, quebracho, algodón, arroz, lana y fruta, todo eso tienen el tratamiento previsto en el segundo párrafo. Pero acá estamos repitiendo productos del primer párrafo, ¿sí? Por eso la tercera condición y la más importante es que estos productos son extraídos de una jurisdicción productora, pero para venderlos fuera de ella. O sea, que los productos sean extraídos de una jurisdicción productora para venderlos fuera de ella. Ese es el supuesto de mera compra. Que en la jurisdicción productora no se hace nada más que vender el producto en bruto y que ese producto alguien se lo lleva para darle otra forma y venderlo en otro lugar, en otra jurisdicción. Entonces, si se entiende, digamos, cuáles son los productos, se entiende que es más omnicomprensivo, igual que el primer párrafo, se entiende que hay que analizarlo desde la óptica del vendedor y se entiende cuáles son estas condiciones, la base imponible hay que distribuirla. ¿Cómo se hace la distribución de la base imponible? Acá nos da la pauta, nos dice, para la jurisdicción productora, desde el vamos le corresponde un 50% del precio oficial o corriente en plaza. Primero nos habla de un 50% del precio oficial o corriente en plaza en la fecha y lugar de adquisición. Ese es en el primer momento. Cuando se venden estos productos, va alguien a la jurisdicción productora y los compra y se los lleva. O sea, voy al Chaco, no al Chaco salteño, al Chaco, compro la madera y la traigo para Salta, para una fábrica de muebles en Salta. Bueno, en el primer momento, en ese ejemplo, el 50% del precio oficial o corriente corresponde a la jurisdicción productora, es decir, al Chaco. ¿Y qué pasa si no hay precio oficial? Porque vieron que estas situaciones, igual que en el primer párrafo, asigna a precio oficial y subsidiariamente, si no hay precio oficial o hay dificultades atendibles para obtenerlo, entonces hay que esperar al precio de venta y asignarle el 50 del 85 del precio de venta obtenido. ¿Sí? No el 85, sino el 50 del 85. Y las jurisdicciones donde después se comercializan o industrializan los productos pueden gravar la diferencia con el precio de venta obtenido, digamos, el ingreso, con el ingreso de acuerdo al régimen general. Vamos a verlo con el casito, con los números, para quedar más claro. Dice 13, tercer párrafo, caso de compras, el contribuyente va a comprar, dice el contribuyente es comprador,
y hay una venta al por menor de machimbre y tirantes de madera en Salta. Esto, así leyendo el título, no nos dice mucho, así que lo profundicemos. Santa Rosa S.A., inscripta en actividades económicas bajo convenio multilateral, nos proporciona la siguiente información de interés fiscal para la liquidación del anticipo agosto del periodo fiscal de ingresos brutos, actividad económica. Tiene como actividad principal venta al por menor de machimbre y tirantes de madera en Salta. O sea, la comercialización la hace en Salta. Pero compra jurisdicción productora es Chaco, donde Santa Rosa verifica sustento territorial. Yo había dicho al inicio que el sustento territorial lo dan los gastos. Entonces inicia la actividad yendo a comprar para después industrializar y vender, pero industrializar en otra jurisdicción. Voy a comprar a Chaco, donde Chaco va a comprar esta empresa va a comprar a Chaco, el contribuyente, donde Chaco es la jurisdicción productora, y trae la madera hasta Salta, pero bueno, el gasto lo hace, el primer gasto y el gasto principal, digamos, que es la compra de la materia prima, la hace en la jurisdicción productora Chaco, y la industrialización y posterior comercialización la hace en Salta. O sea que en este caso de mera compra no puede aparecer la jurisdicción productora posteriormente dentro de las comercializadoras. ¿Sí? Es una de las condiciones. Los productos extraídos en la jurisdicción productora se venden fuera de la jurisdicción productora. ¿Sí? Durante el mes de agosto dice que la firma adquiere madera en bruto, ¿ven? Se la lleva así en bruto a una empresa de la provincia de Chaco por un importe de 180.000 netos de IVA, y que en este caso es coincidente con el precio oficial o corriente en plaza en el lugar y fecha de expedición, en el momento 1. Momento 1, se desplaza de Salta hacia Chaco, el contribuyente compra en Chaco por 180.000, y ese es coincide, digamos, esa cantidad que se lleva a un precio corriente o mayorista, para destinarlo lógicamente a la producción de machimbre y tirantes que se venden después en Salta, y esa producción también se hace en Salta. Después, cuando aparece el ingreso, en el momento 2, los ingresos brutos de Santa Rosa S.A., por la venta del producto en el mes de agosto ascienden a 210.000. O sea, hay un valor agregado de 30.000. Considere las alícuotas vigentes para cada actividad y jurisdicción son las siguientes. Para producción de madera tenemos que está exenta Chaco y exenta, vamos a ver el planteo físico. Tenemos las dos para la producción de madera exenta para Chaco, producción primaria, y exenta para Salta, pero condicionada, por el 174 bis, ya comentamos. Y la comercialización, Chaco la grava al 3,5 y Salta al 5. Cualquier comercio. Entonces, ¿qué le asignaríamos a Chaco? ¿Qué le asignaríamos? Porque siempre en primer término tenemos que trabajar con la jurisdicción productora. ¿Cuánto le asignaríamos a Chaco? 50% de qué? Del precio oficial o corriente en plaza, que coincide, en este caso, que sí lo tenemos, de 180.000, entonces la base imponible para Chaco en el primer momento sería 90.000. ¿Digo bien o no? 50% de 180 es 90. Y Chaco
En este caso, ¿qué alícuota le da? ¿Lo graba al 3,5 a los 90.000 o está exento? Vamos a ver. Exento. Ya lo vemos. No quiero mostrar la solución, pero ustedes la tienen. Y después, en Salta, donde hay industrialización y comercialización, el precio de venta es 210.000, o sea, los ingresos obtenidos más que el precio de venta son 210.000. Si a eso le restamos lo que asignamos a Chaco, pero en el momento de la compra, digamos, en la fecha y lugar de expedición, que son los 90, 50% del precio oficial o corriente en plaza, en fecha y lugar de expedición, 90.000. A Salta le corresponden entonces 120.000, y esos 120.000 los tienen que grabar. Y eso lo graba el 5%. Vamos a ver. Caso 3, caso de compras. Bueno, la asignación de base imponible según régimen especial del 13 tercer párrafo para la jurisdicción productora y para la comercializadora. La de origen es Chaco. A Chaco le corresponde el 50% del precio oficial y corriente en plaza, la fecha y lugar de expedición. Y acá está, los 90.000 que hablábamos recién. Con el precio oficial o corriente en lugar de origen de la materia prima que coincide con el valor de adquisición. O sea, en este caso, como es coincidente, le asignamos ese 50%. La diferencia, los 210 menos los 90, 120, estos 120 lo tomamos para la jurisdicción de Salta, porque en Salta está la industrialización y la comercialización. El total, digamos, de los ingresos obtenidos, 210.000 que hay que distribuir. Entonces, ¿qué base imponible le damos a las jurisdicciones? Salta, habíamos dicho, 120.000. 120.000, le aplicamos el 5% de impuesto determinado, 6.000. En Chaco también, cuando hay compra de materia prima, en este caso de madera, por eso le preguntaba si está grabado o exento. Para el productor está exenta, digamos, la producción, pero grabamos por la venta, digamos, del chaqueño al salteño, ¿sí? Al 3,5 los 90.000. Por eso ustedes me decían, está exento. No está exento. Por lo menos en esta solución que le hemos dado, no se encuentra exento. ¿Qué pasó? Batería. Hagamos la alternativa, hagamos la variante. La variante que no exista si no hubiera precio oficial o corriente en plaza. Es fácil. Si no se conociera el precio oficial o corriente en plaza, ahí es lo que le decía, se aplica el 85 del 50 del precio de venta para la productora. Entonces, ¿cuál sería el 85 del precio de venta? El 85 de 210.000. Bueno, a eso le aplicamos el 50%. Tenemos 89.250, con lo cual ahora la diferencia hay que hacerla, no recién como 210 menos 90, 120, sino que hay que hacer 210 menos 89, 250 y lo tiene.
Porque acá en el caso, y este es el caso más común, que no exista, que yo les dije al inicio de la clase, generalmente no existe el precio mayorista o corriente en plaza, entonces tomamos, en este caso tomamos el 50 del 85 del precio, del precio, digamos, del